noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:35, en otros hechos del día estamos pendientes de lo que pasa en la vía La Línea por el cierre del trayecto entre el centro y el occidente del país por un accidente. Y además les contaremos los nuevos hallazgos de las autoridades en el atentado en Suárez, Cauca, que dejó 2 muertos y 3 heridos. Sí, Catalina, pero antes queremos comenzar con el caso del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, de 20 años, quien recibió una golpiza en la madrugada del 31 de octubre. Recordemos que por estos hechos ya hay un detenido. Noticias Caracol conoció un video de la discoteca donde estaban Jaime Esteban y un amigo, así como los presuntos implicados en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes horas antes del fatal desenlace. En esas imágenes se ve al otro sospechoso de lo ocurrido, quien es buscado por las autoridades. Tatiana Sanabria, buenas tardes. ¿Y qué se sabe de esta persona? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, fuentes del CTI de la Fiscalía confirman que ya está plenamente identificado este hombre de 23 años de edad. De acuerdo con las autoridades, en las próximas horas se solicitará una orden de captura en su contra. Y es que hay que decir que en estos videos se ve como este sujeto no solamente dentro de la discoteca, sino también en las cámaras que están alrededor se evidencia cómo habría participado en esta riña y habría asesinado al joven Jaime Esteban Moreno. Incluso en cámaras de seguridad que logramos obtener el día de hoy se evidencia que este grupo estaba conformado inicialmente por 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Uno de ellos ya judicializado y el otro sería el que están buscando las autoridades y por quien van a emitir una orden de captura en las próximas horas. Este video clave para los investigadores, grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno, da cuenta de las últimas horas previas al asesinato de Jaime Esteban Moreno. A las 4:28 de la mañana, la cámara enfoca entre varios asistentes a este joven vestido de negro con orejas de conejo negras. Ahora fíjense de este sujeto que está sin camiseta, calvo, quien tiene la cabeza pintada de color rojo. Se trata del único judicializado por el caso. Su nombre es Juan Carlos Suárez. El video es clave para la investigación. Observen otra cámara de seguridad. Aquí se evidencia la salida de Jaime Esteban Moreno, víctima de asesinato, y su amigo. Esto ocurre solo unos metros después del establecimiento nocturno. Caminan tranquilamente. Segundos después, fíjense de este grupo de 5 personas. Se tratan de las mismas captadas dentro del bar. Todo se ve tranquilo y no hay indicios de algún tipo de rancilla entre ellos. Después se ve cómo pasan la calle rumbo al Oxxo, donde según allegados a la víctima ocurrió un altercado. Luego, la cámara de seguridad enfoca de frente a Jaime Esteban y su amigo. Se trata de los últimos minutos de vida del joven de 20 años. Observen, detrás de él se ve corriendo a Juan Carlos Suárez, disfrazado de diablo. Detrás, el joven vestido de negro con orejas de conejo y la mujer disfrazada. En segundos empiezan a correr hacia donde estaba la víctima. Posteriormente se observa cómo interceptan a Jaime Esteban Moreno. Juan Carlos Suárez presuntamente lo golpea y lo derriba al suelo. Su mejor amigo, que lo acompaña, trata de interponerse entre los dos, pero fue fallido. Después llega el joven vestido de negro con orejas negras, quien ayuda a golpear a la víctima. La Fiscalía avanza en la recolección de videos y reconstrucción de los hechos para la imputación de cargos en contra de Juan Carlos Suárez, único judicializado hasta el momento, y para capturar a este otro joven, también presuntamente vinculado al crimen. En este momento, uniformados de CTI de la Fiscalía realizan actividades de campo para recolectar más videos y cámaras de seguridad, y es que hay que decir que el punto clave en esta investigación será la captura que se dé en las próximas horas una vez la otorgue un juez con función de control de garantías en contra de este joven de 23 años de edad, quien al parecer es vendedor ambulante del centro de la ciudad y quien se ve registrado en estos videos vestido de negro con las orejas de conejo de color negras. Hay que decir que se ha hecho un recuento total de la zona. A mano derecha ustedes van a ver cómo queda el establecimiento de comercio, el bar donde estaban departiendo las víctimas y los presuntos agresores. Lo que se ve en las cámaras es que ellos caminan hacia este punto en el semáforo para ya pasar la avenida Caracas hacia el occidente, y sobre la cuadra que ya se encuentra a mi espalda se puede observar las cámaras de seguridad donde se dan todos los hechos, donde se los persiguen y posteriormente atacan a Jaime Esteban Moreno. Aquí el paso a paso de cómo se dio este crimen. Vamos a explicar un poco. Al lamentar la muerte de Jaime Esteban Moreno, Andrés Solano Bautista, uno de los dueños del establecimiento Before Club, reveló cómo salió el joven universitario de los Andes hacia el norte de la ciudad por la avenida Caracas. Jaime sale como a las 2:40 de acá, de Before, se va caminando.
se va caminando por esta franja, por acá se va caminando tranquilamente. Sobre el mapa de Bogotá, Before Club está en la acera izquierda de la avenida Caracas. Al llegar a la esquina, doblaron hacia el occidente. Para Solano, el haber tomado esta calle, la 64, hacia abajo de la Caracas, no es usual, ya que esta vía es bastante sola y, si se quiere, peligrosa. Jaime coge hacia abajo, que es de verdad en la noche, un poco más tarde, a eso de las 3 de la noche, las 3 de la madrugada, pues es algo muy solo, muy peligroso, porque es hacia abajo de la Caracas, como pueden ver, pero él se va caminando con su amigo tranquilamente, porque realmente desde Before no pasó nada, o sea, ni peleando allá, ni se vinieron peleando, ni nada por el estilo. Noticias Caracol hizo el mismo recorrido y consiguió videos como este, en el que se ve a Jaime Esteban, de chaqueta roja, y a su amigo de camisa blanca caminar con cierta tranquilidad. El recorrido en el mapa marca el andén norte de la calle 64, bajando hacia la carrera 15. 15 segundos después, Jaime y su amigo pasaron por una cámara. Se ve a un hombre sin camisa corriendo. Pasa una carreta de un reciclador. Ahora, si vemos en la parte alta de la cámara, se ve a una mujer con disfraz y a un hombre a su lado. Veamos este otro video. Aquí se ven a los amigos caminando sin apuro. De un momento a otro voltean a mirar, quizá porque alguien les gritó a la distancia. Juan trata de protegerse y recibe los golpes de un hombre sin camisa, el mismo que ustedes vieron correr. Se abalanza encima de él. Jaime Esteban con dificultad se para. Se van a ir con su amigo cuando en carrera aparece otro hombre vestido de negro que le lanza una patada voladora al joven de la Universidad de los Andes. Él cae tendido en el andén. Los dos hombres son los que golpean sin compasión a Juan Esteban. Son segundos en los que en medio de la angustia su amigo no sabe cómo ayudar. Luego los tres caminan hacia el oriente, regresándose a la avenida Caracas. ¿Recuerdan al hombre de la carreta de reciclaje? Este video, tomado desde otra calle, deja ver cómo toma la vía norte, supuestamente hacia el hospital de Chapinero, para pedir ayuda. El siguiente video es el de una patrulla de policía que llega en contravía por la carrera 15. El acompañante de Juan Esteban pide ayuda, lo suben a la patrulla y toman hacia el norte de la ciudad buscando ese hospital de Chapinero, donde Juan recibió la primera atención médica. Horas después moriría en el hospital Simón Bolívar, a donde fue trasladado. Por el asesinato hay un capturado, pero estos y otros videos más están siendo analizados por las autoridades para dar con el paradero de la segunda persona, la que le dio la patada voladora a Juan Esteban. Mañana a las 9 de la mañana será la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, la única persona hasta el momento vinculada penalmente por este homicidio. Tatiana, un caso que ha generado indignación en todo el país. Nuestra solidaridad con la familia de Jaime Esteban. Pero este caso también abre muchas preguntas sobre las responsabilidades penales de los involucrados. Para entender qué les podría esperar a los agresores, nos acompaña el abogado penalista Francisco José Cintura. Abogado, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol y quisiera comenzar con lo siguiente. ¿De qué delito podrían ser acusados estos jóvenes que golpearon a Jaime Esteban Moreno? El abogado de la familia ha calificado eso como un hecho, como un ataque brutal y desproporcionado. Pues tal como se deduce de los hechos narrados por el abogado de la familia, el estudiante fallecido y los videos que ustedes han mostrado, la agresión se produjo primero por fuera del establecimiento comercial en el que inicialmente se encontraba el agredido. Segundo, varios minutos después de la salida de ese lugar. Y tercero, en dos momentos o en dos lugares distintos. En consecuencia, lo que se concluye es que los agresores tuvieron el tiempo necesario para perseguirlo, incluso cercarlo y atacarlo, y en ello intervinieron por lo menos dos personas. Adicionalmente, el primer golpe que se produce en el segundo momento, en el segundo video, evidencia que se atacó a la persona por la espalda y ello produjo la caída del estudiante. Y estando en ese estado de indefensión, nuevamente es atacado brutalmente en su cara, en su rostro, en su cabeza para causarle un mayor daño. Muy probablemente entonces la Fiscalía, con base en los testimonios y los videos que han sido recogidos, podría imputar a los agresores un homicidio agravado, porque la agresión fue el producto de un motivo fútil de absoluta intolerancia. Además, se colocó a la víctima en un estado de indefensión
y se obró con sevicia y con brutalidad. Pero además, en la agresión percibimos que intervienen 2 personas. Hay otro perpetrador, además del capturado, y es una circunstancia que agrava la situación y que condiciona la pena para colocarla en un estado mucho mayor, por supuesto. El mínimo de pena para una agresión de esta naturaleza es de 25 años. Abogado, y adicionalmente quisiera preguntarle por el hecho de haber huido del lugar. ¿Esto podría considerarse una omisión de socorro? ¿No tiene nada que ver o podría agravar esa situación anterior? Realmente haber abandonado el lugar de los hechos dejando a la persona en ese estado, aumentando su sufrimiento, pues constituye una circunstancia que el juez valorará para aumentar probablemente la pena, pues abandonar el lugar de los hechos hace más nocivas las consecuencias del delito. No es propiamente una omisión de socorro, sino un acto postdelictual que agrava la pena. Usted mencionaba algo hace un instante, realmente qué tanto pesan esos videos de los que veíamos ahora en los informes, los testimonios también en esa investigación para las posibles condenas. Hoy por hoy, en las investigaciones que adelanta la Fiscalía, los videos en lugares públicos son una herramienta supremamente valiosa. Como son cámaras que están dispuestas en las calles mismas o que son videos que pudieron tomar transeúntes o personas que estaban cerca del lugar de los hechos, esos videos son elementos materiales probatorios valiosos para efectos de la investigación, la acusación y la determinación de responsabilidad, siempre y cuando se pueda determinar su origen, es decir, haya trazabilidad y se haya hecho un apropiado procedimiento de cadena de custodia de esos elementos materiales probatorios. Son muy valiosos para estas investigaciones. Es Francisco José Cintura, abogado penalista. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Con muchísimo gusto, un cordial saludo. Pues en medio del dolor por el asesinato de Jaime Esteban, su tío Luis Alfonso Jaramillo le contó a Noticias Caracol cómo lo recuerdan, cuáles eran sus planes y se refirió a la expectativa que tiene la familia en la justicia. Pidió prudencia y agradeció las muestras de solidaridad. ¿Quién era Jaime Esteban? Háblenos de él. Sabemos que era un estudiante en la Universidad de los Andes, pero ¿cómo lo describiría? Era un ser humano bonito, ¿sí? Un bartolino, ¿sí? Muy allegado a la familia, muy colaborador, gentil, decente, en el sentido de saber hacer un comentario en cada momento. Sus amigos lo recuerdan con bromista, ¿sí? Jaime era una persona callada, pero que hacía sus apuntes. Hincha del Santa Fe, ¿sí? Cuando podía ahorrar de sus estudios, se abonaba para ir al estadio. Colaborador, buen nieto, evidentemente, sobra decirlo, muy buen hijo, ¿sí? Buen primo, una persona noble, muy noble, inteligente, de verdad muy allegado, muy familiar. Y tan cercano y amoroso era con su familia, señor Jaramillo, que entiendo que su sobrino tenía planes con usted para el fin de semana que acaba de pasar. ¿Cuál era ese plan? ¿Cuál fue esa última conversación? Este fin de semana efectivamente queríamos hacer un asado aquí en familia para un compartir, ¿sí? Para darle a los niños más pequeños de acá de la familia unos dulces, ¿sí? Le gustaba mucho la parrilla al igual que a nosotros. Y le dije, oye, compré estos cortes de carne, ¿sí? ¿Me vas a ayudar a asar el fin de semana la carne? Y me dijo, sí, por supuesto, yo voy, ¿sí? Sí. Eso era lo que íbamos a hacer este fin de semana, ¿sí? Ustedes, a pesar de la ausencia de Jaime Esteban, ¿siente que como familia ese dolor se puede construir en algo positivo para ustedes? Esteban, que estuvo acompañando estos 2 días allá en la funeraria afuera, creo que ya se dio cuenta. Y es cómo transformó y cómo tocó la vida de los demás amigos. Hay una reflexión que me hizo alguien muy bonita precisamente de ayer y decía, wow, impresionante la iglesia cómo estaba tan llena de gente joven. Tal vez para muchos de ellos este fue su primer funeral de un amigo o de un familiar, porque son jóvenes, son muchachos de 20 años. 22 tendrá el mayor,
17, 18 tendrá el más pequeño. Tenemos entendido que hasta el momento a un joven ya se le legalizó su captura, sin embargo las autoridades siguen buscando al otro joven que se ve en el video agrediéndolo, que porta prendas de color negro. ¿Qué sabe sobre este joven? Pues se está tratándose de identificar a este cuarto joven de camisa negra. Entendemos que la Fiscalía y la Policía pues está precisamente en eso. De hecho, pues las autoridades y los altos, digamos, mandatarios del país y la ciudad se han pronunciado al respecto pidiendo eso, la búsqueda y captura de esta persona. ¿Qué han podido saber de lo que ha contado el otro agresor de Esteban? ¿Qué ha podido contar a las autoridades precisamente para dar con este responsable, el de la camisa negra? Hemos sido respetuosos de que la Fiscalía y la Policía Judicial y demás hagan su trabajo. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué lo agreden? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Usted sabe de pronto si en algún momento tenía contacto con ellos? Nosotros sabemos que ahí en el Oxxo de la calle 64 hay una primera agresión. Ellos se van, ¿cierto? O sea, Jaime Esteban y su amigo se van por la calle 64 hacia la carrera 15 seguramente ya para buscar transporte o pedir el transporte para irse para sus casas. Y no sabemos más. Este muchacho, pues también entendemos que es de la Universidad de los Andes, el que está capturado. Es de otra carrera, de hecho, pues no es amigo de Jaime o no hace parte del grupo de amigos de Jaime, de acuerdo a lo que sus otros compañeros también nos han dicho. Entendemos que tampoco vio materias o cruzaron materias en algún semestre anterior. Pero adicionalmente hay más testigos. ¿Algunas de estas personas los han buscado ustedes para dar más detalles? Mi hermano está absolutamente destrozado, su papá y su hermano exactamente igual. Entonces, no sé si les han escrito a ellos, a mí por lo menos no me han escrito. No sabemos si eso pueda llegar a entorpecer la investigación, ¿cierto? Y como te digo, queremos ser muy respetuosos de eso. Muy respetuosos de eso que ocurrió y queremos abordar este tema también desde otro punto de vista, el punto de vista social, entender algunas circunstancias y para eso está con nosotros Andrés Gutiérrez, él es psicólogo de la Fundación Semillas de Vida, gracias por estar con nosotros y para empezar pues la gran pregunta es ¿por qué ese nivel de violencia es la respuesta que estamos viendo ante hechos donde hay algún tipo de discrepancia? Bienvenido Andrés. Cordial saludo, feliz tarde. Definitivamente un aspecto muy relevante dentro de los seres humanos es la normalización de este tipo de componentes de agresividad. Hoy por hoy se nos parece muy normal el estar solucionando conflictos en todo tipo de circunstancias familiares, laborales, a partir de la violencia, del maltrato verbal, del maltrato físico. Este aspecto, por supuesto, genera mella en toda la psicología de los seres humanos y sumado a esto, también estamos viendo que siguen siendo los modelos de crianza muy determinantes en personas agresivas, personas que se sienten muy maltratadas en estas etapas de la vida y posteriormente terminan exteriorizando el mismo lenguaje de la violencia. Y otro factor muy importante es todo lo que tiene que ver con la impunidad. Se da cuenta en el contexto de pronto en la cotidianidad que al no haber sanciones para ciertas personas, para ciertos grupos, para ciertos jóvenes, por supuesto que incentiva y motiva a generar este tipo de actos violentos donde posteriormente no hay ningún tipo de sanción. Sí, Andrés, muchos padres de familia se preguntan en este momento, ¿y entonces qué hacer? Porque salen a compartir y terminamos en situaciones tan lamentables como esta. Al final, ¿cómo se puede evitar ese tipo de situaciones? Los padres de familia tienen que insistir en el manejo adecuado con sus hijos, en los diálogos saludables, en el acompañamiento continuo. Lamentablemente vemos cómo los padres de familia también se desentienden en muchos casos de sus seres queridos, los dejan, les permiten
hay un nivel deliberado también en el manejo de los comportamientos y lamentablemente termina dándose una serie de situaciones. No podemos descartar que en las riñas, en las situaciones generalmente pasa que hay un consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, y esto por lo mismo también termina distorsionando un poco los manejos comportamentales en diferentes escenarios, porque no se les ha enseñado, porque no se les ha formado, porque no se han tenido unos diálogos desde la casa que sean formativos, también con límites, también con normas, sino simplemente se ha dejado una libertad absoluta para que estos jóvenes decidan y solucionen a su manera las situaciones, y es allí donde podemos corregir ese tipo de comportamientos. Un acompañamiento que es fundamental. Y hemos escuchado también hace ya mucho tiempo el tema del manejo de las emociones. ¿Eso cómo lograrlo? El manejo de las emociones, por supuesto, que se da también desde esos modelos de aprendizaje, el permitirle expresar los sentimientos, el permitir también que solucionen desde muy pequeños las situaciones. Pero lamentablemente hoy, digamos que el reforzador desde los padres de familia a no dejarse, a ir a pasar por encima de las otras personas. Por supuesto, también hay un aspecto muy importante en el comportamiento humano y tiene que ser los aspectos económicos, y esto genera también a que algunas personas, por tener cierta condición económica, sienta que puede pasar por encima de las otras personas, y esto genera, por supuesto, una brecha cada vez más amplia, pero también un motivo de riña y de discusión. Y al no socializar estos temas y a hablar de prevención en los hogares colombianos, lamentablemente no hay ese manejo que ellos deben tener. Nosotros en la Fundación Semillas de Vida tenemos cientos de jóvenes y adultos y padres de familia que llegan sin saber. Vemos que les dan todo. Chicos de 6 años, 8 años ya con celulares, de 12 años ya con motocicletas. Entonces sí debemos seguir llevando un mensaje que busque prevenir este tipo de situaciones. Hay mucho por hacer. Es Andrés Gutiérrez, psicólogo de la Fundación Semillas de Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, Andrés. Con mucho gusto, gracias a ustedes. 12:58, y otro hecho de intolerancia se presentó en Engativá, en el noroccidente de Bogotá, cuando en medio de una discusión un conductor le disparó a otro y le quitó la vida. Así registró esta historia nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras. Intolerancia. En los últimos días en Bogotá han ocurrido hechos lamentables donde un ataque de ira termina en tragedia. En Engativá, pueblo, 2 conductores cerraron sus vehículos y como ninguno pudo ceder, se bajaron a pelear. La discusión que ocurrió frente a la mirada de sus acompañantes se complicó cuando uno de ellos sacó un arma traumática y la accionó. El otro implicado, que llevaba un arma de fuego, terminó disparando contra la integridad de Leonévar Abril Puentes. La mujer que lo acompañaba y otras personas lo remitieron a un centro médico donde minutos más tarde falleció. El hombre que disparó huyó, pero la policía tiene pistas claras de este sujeto. Las autoridades piden ser más tolerantes y evitar conflictos y con esto hechos que lamentar. ¿Qué nos hace falta a los colombianos para frenar las muertes violentas por intolerancia? Los leemos en @noticiascaracol. Varias botellas de licor encontró la policía de tránsito en el carro cuyo conductor está señalado de atropellar y causar la muerte a 2 motociclistas en Bogotá. Para las autoridades, este sujeto, que está prófugo, estaría manejando en estado de embriaguez y por eso habría perdido el control del vehículo a gran velocidad. Un venezolano que estaría manejando bajo los efectos del licor sería, según las autoridades, el responsable del trágico accidente que dejó 2 motociclistas muertos el pasado 31 de octubre en el occidente de Bogotá. Los investigadores encontraron durante la inspección del vehículo varias botellas de cerveza vacías y tratan de establecer si fueron consumidas en medio del desplazamiento por el conductor y sus acompañantes.
Edwin Delgado, propietario del vehículo implicado, habló con Noticias Caracol en vivo y aseguró que esa mañana no manejaba él, sino su conductor elegido. Porque nosotros queríamos disfrutar, nos tomamos algo, yo me subo atrás, en la parte de atrás, yo estoy subiendo a Camila, en la parte de adelante, yo me subo atrás, iniciamos la marcha y inmediatamente yo pues estaba cansado, puedo decir que estaba un poco en estado de embriaguez. A él y su pareja Camila, que iban en el carro en el momento del accidente, los despertó el impacto contra las motos. Pues en el momento que nosotros recibimos el impacto, yo, como se pueden ver en los videos, salgo en la parte de atrás por el lado derecho. Lo primero que hago, yo estoy desorientado, salgo a buscar a mi pareja Camila. Yo la veo a ella por debajo del carro atravesada. Cuando mucha gente vio salir y lo tenían en el piso, a el conductor, todo el mundo se fue contra mí. En ese momento, él desapareció, yo no lo volví a ver. Familiares de los motociclistas que murieron piden resultados de la investigación. Mi hermana era ante todo una madre, tiene un niño de 3 añitos y medio, lastimosamente la dejó solo. No, lo único que podemos pedir es que se haga justicia por ella, por todo el daño que nos hicieron. Tenemos serios reparos al procedimiento que se ha venido, o que mejor que se realizó. Hoy no tenemos claro si la Fiscalía General de la Nación ya haya adelantado algún acto de investigación. No tenemos la declaración bajo la gravedad de juramento de las 2 personas que en un primer momento fueron capturadas, que es una captura inexistente. Según las autoridades, el prófugo conductor, identificado como Rubén, no ha ido a la casa donde vive ni al lavadero de carros donde trabaja desde el 31 de octubre. Lo rastrean con las cámaras de seguridad de la terminal, pues al parecer habría huido hacia Venezuela. No descartan una recompensa para ubicarlo. En otros temas, una delicada emergencia se presenta en el departamento de Santander por una falla geológica que ha generado un fuerte remesón de tierra que afecta a decenas de familias, pero además tiene bloqueado el tráfico en la transversal del Carare. Nos conectamos con Jairo Niño para que nos cuente cómo está la situación a esta hora. Jairo. Hola, muy buenas tardes. Mire, les cuento que en horas de la mañana se registraron fuertes precipitaciones en la zona de la emergencia, lo cual provocó preocupación por parte de autoridades y también la comunidad de esta zona que se ha visto afectada. Han dicho también que inicialmente se hablaban de 300 hectáreas impactadas por este gigantesco movimiento en masa, pero que con el transcurso de las horas se puede decir que también sigue aumentando, pues este fenómeno natural continúa activo, al igual que las personas damnificadas por esta emergencia. Se espera que en las próximas horas se dé resultado de una reunión por parte de autoridades del departamento y también autoridades del municipio de Vélez para empezar a enfrentar esta emergencia. La transversal del Carare, vía fundamental para la comunicación de los Santanderes, la costa atlántica y Antioquia con el centro del país, fue estremecida por un gigantesco deslizamiento que, según dicen las autoridades, continúa activo y tiene bloqueado el paso. Uy, me da tristeza, porque yo prácticamente me crié acá. Entonces me da mucha tristeza esto que está pasando. Las autoridades buscan mitigar la emergencia, pero la situación es crítica. Ver que la gente se acostó con un futuro y saber que se levantan y ya no tienen nada. A mí eso me está robando la paz, me está quitando la tranquilidad. Y yo quisiera como poder encontrar el motivo que llevó a esto y poder dar una solución. Los pocos pobladores que han logrado salir del lugar de la emergencia hoy recurren a la ayuda divina para que las personas que estén en zona de alto riesgo puedan ponerse a salvo. Bueno, a solicitud de todos los habitantes de esta zona para implorar al Señor su misericordia y su bondad para que pues esta situación no se siga prolongando y que puede poner en riesgo la vida de todo este campesinado. La electrificadora de Santander continúa trabajando para llevar energía a más de 14.000 usuarios. Los campesinos brindan ayuda con sus mulas. Pues aquí estamos trabajando con las mulas porque, se cayeron las torres y la luz, y esas van para Cimitarra, esa luz, entonces ya llevo las mulas, hoy tengo 5. Según datos de las autoridades, la zona afectada llegaría a las 300 hectáreas y cerca de 100 familias están damnificadas.
Me despido con esta imagen que habla de la fuerza del deslizamiento que se registró desde ya hace 6 días en esta zona del municipio de Vélez. Continúan monitoreando esta emergencia los mismos pobladores con radios en diferentes puntos para evitar que se registre una avalancha nueva o siga haciendo fuerza la remoción en masa y así estar atentos para actuar rápidamente. Impresionante esa imagen, Jairo, y es que los impactos de esta emergencia se sienten en varios municipios de Santander. Algunos de ellos están incomunicados y otros quedaron hasta sin luz. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas? Natalie Ramos. Hola Tatiana, saludo para usted, para los televidentes. Mire, son cerca de 14.500 familias de Puerto Araujo, Puerto Parra, Cimitarra, Landazuri y la zona baja de Vélez, quienes no tienen servicio de energía eléctrica desde que se presentó este gigantesco movimiento de tierra. Aseguran que han tenido pérdidas de todo tipo, especialmente de su principal fuente de trabajo, que es la agricultura. Muchos de ellos dependen de la venta de leche y también de los cárnicos, pero además de que no tienen una carretera por donde sacar sus productos, ahora no tienen cómo refrigerarla porque se encuentran sin luz. Desde la vereda El Gualilo en Vélez, Santander, a casi 2 kilómetros de la zona de remoción de masa, doña Nieves Fontecha ha sufrido varias pérdidas por la falta de energía eléctrica. Se nos dañaron los productos como la leche, las carnes, y lo que implica no estar sin servicio de energía porque no podemos conectar un celular, quedamos incomunicados también. Aunque la empresa de energía ESA ha logrado restablecer el servicio por sectores, aún es intermitente por los daños en varias redes de energía. Estamos aquí que no tenemos servicio tampoco de salud y esa es una de las cosas que son graves para la región. Las autoridades exploran soluciones para los campesinos. Unas vías alternas para el transporte liviano, el transporte de pasajeros. No podemos tener vehículos de carga pesada en estas vías alternas. Es muy importante que tengamos esto como comunidad y nos ayude. Desafortunadamente también por la ola invernal y por la situación del estado de esa vía nacional, pues advertimos un deterioro que requiere una inversión de recursos de orden nacional y que pues es una vía muy significativa, no solamente para los santanderianos, sino tiene una gran incidencia en el transporte y en la infraestructura de soporte nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, los arreglos de la transversal del Carare tardarán preliminarmente 3 meses si no se presentan nuevos desprendimientos en la zona. La última información que entregó la empresa de energía ESA es que tardarán al menos 20 días en restablecer por completo el fluido de energía eléctrica en esta zona con la instalación de cerca de 4 o 6 torres de emergencia. Sin embargo, están atentos hoy a la visita de un grupo de geólogos, pues es difícil el acceso a la zona afectada por la vegetación y la tierra que se encuentra allí dañada después de esta situación. Natalie, gracias por su reporte. Y de otro lado, un choque entre una volqueta, una tractomula y un vehículo particular mantuvo cerrado el trayecto Cajamarca-Calarcá en el puente Helicoidal. El accidente generó un incendio que las autoridades tratan de controlar. Nelson Murillo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenas tardes, ya está habilitado el paso entre Calarcá Quindío y Cajamarca Tolima, pero sigue cerrado el paso entre Cajamarca Tolima y Calarcá Quindío. Y todo por cuenta de que en este accidente múltiple, en el que resultaron comprometidos 3 vehículos, una volqueta, un vehículo particular y una tractomula, falleció uno de los conductores, el que transitaba, el que manejaba la volqueta. Por eso se están haciendo las labores de levantamiento del cuerpo, el retiro de los restos de los vehículos siniestrados. Los 3 ocupantes restantes de los otros vehículos ya fueron trasladados a centros asistenciales y se espera que en las próximas horas se pueda volver a utilizar el trayecto entre Cajamarca y Calarcá Quindío, porque recordemos, el puente Helicoidal se encuentra cerrado ya que se están realizando estas labores por parte de las autoridades. Hay que mencionar también que hubo un cierre preventivo durante 1 hora y media más o menos por cuenta de que tenía que recogerse un material químico que había quedado sobre la vía. Este es el segundo accidente que se registra en menos de un mes en esta importante vía nacional. Por eso las autoridades locales están pidiéndole al gobierno nacional más atención para este trayecto.
Nelson, gracias. Por otra parte, las fuerzas militares revelaron nuevos detalles del atentado terrorista con cilindros bombas en Suárez, Cauca, que dejó 2 muertos y 3 heridos, entre ellos un menor de edad. Peritos le siguen la pista a uno de los explosivos hallados sin detonar. Esta camioneta blanca de Platón fue acondicionada con rampas para lanzar explosivos. Estaba ubicada, según las fuerzas militares, a 50 metros de la estación de policía de Suárez, Cauca, el blanco del ataque. Desde allí lanzaron 3 cilindros bomba, que al ser artefactos improvisados que no tienen sistemas de precisión, no cayeron en la estación sino atrás, en una zona verde. Mientras todos dormían, se escucharon los estallidos. Un ataque que dejó 2 personas muertas, un policía herido de esquirlas y también 2 civiles, entre ellos un menor de edad de 6 años. Pero eso no fue todo. Se registraron ráfagas de fusil desde diferentes sitios hacia la estación de policía, pero también se han encontrado dentro de un hotel que está exactamente atrás de la estación de policía, se han encontrado 2 personas en un segundo piso, allí fallecidas, junto a 2 cilindros de 100 libras, cilindros demasiado grandes que usualmente se usan para lanzar otros cilindros como se dice de rampas. Es por eso que los peritos y explosivistas investigan si las 2 personas que murieron junto a los cilindros bomba tendrían o no que ver con el ataque terrorista, pues algunos explosivos estaban sin detonar, o si fueron víctimas de las detonaciones. Dijo el comandante del ejército que el atentado fue en conmemoración a la muerte del cabecilla Alfonso Cano. Los 3 cabecillas principales de la Carlos Patiño se han sometido a la justicia, alias Kevin, alias Giovanni, alias Ángelo terminó herido, y nosotros sabemos que se está desboronando esa estructura y lo único que hacen para mostrar fuerza y para mostrar vigencia es atentados terroristas. Al amanecer fue más evidente la destrucción. Al menos 30 viviendas resultaron afectadas por la onda explosiva. Algunas de ellas quedaron destruidas completamente, dejando a varias familias sin techo. A los actores armados para que nos dejen vivir tranquilos. No es justo con los suareños que cada día de por medio, cada fin de semana tengamos ataques permanentemente. Otro ataque en la región que deja nuevamente a sus comunidades sumidas en el miedo, y no es distinto el panorama más hacia el norte del departamento, en el municipio de Corinto, donde las disidencias masacraron en un bar a 4 personas. 1:13 p.m. En La Macarena fueron liberados los soldados que permanecían secuestrados por una comunidad luego de un operativo del ejército. Según la gobernadora del Meta, los campesinos fueron instrumentalizados por las disidencias de las FARC para retener a los soldados. Esneide Rico, ¿cuál es la situación de los soldados liberados? Ana Miley, televidentes, buenas tardes. Así como liberados estos soldados que permanecían secuestrados desde el día ayer, se los entregaron al párroco de una vereda que se llama Alto de Morro, hasta un punto que se llama la escuela de la vereda. Vamos a tratar de regresar con Esneide Rico en instantes. Entre tanto, veamos lo que dijeron las autoridades en el Meta, la gobernadora y el secretario de gobierno. Bueno, hoy está sentado el gobierno nacional con las disidencias de la FARC. Nuevamente el llamado a esos grupos armados. ¿Quieren hacer la paz? Hechos de paz. Hechos de paz, soltar los secuestrados, soltar los 2 soldados que están secuestrados. 2, no extorsionar más. 3, reclutamiento de menores y, por supuesto, 4, constreñimiento a la población civil. Porque, digamos, al quitarle a un soldado su uniforme es que le están afectando el principio de distinción. Cuando ellos portan uniformes es porque están portando emblemas de uso privativo de las fuerzas militares, y esto puede generar en el momento alguna situación, una confusión, que sean, digamos, personas de la comunidad o otro tipo. En la Universidad Externado de Colombia hubo hoy un evento de conmemoración por los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Los actuales presidentes de las altas cortes pidieron que no se distorsione la historia.
Pues los saludo desde la Universidad Externado de Colombia, desde este jardín y esta llama eterna que se han levantado en esta alma mater, que le rindió homenaje a 7 magistrados que hace 40 años fueron asesinados en el Holocausto del Palacio de Justicia. El primero en hablar, quizá en referirse a esta situación, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que señala que, así como hace 40 años, Alfonso Reyes Echandía pidió un cese al fuego, hoy la rama judicial pide lo mismo para pensar en un país posible y salir de este clima de violencia. Esto fue lo que dijo. Que cese el fuego. Hoy, que cese el fuego de la desinformación. Hoy, que cese el fuego de la agresión. Hoy, que cese el fuego de la descalificación y el fuego de la acusación infundada. Que cesen todos los fuegos que están queriendo dañar al país y que lo están dañando, que están quitándole confianza y fundamentalmente que le están quitando esperanza. Hoy, en este acto, queremos que haya memoria, pero que haya reflexión. Que pensemos en el país del futuro. Que pensemos en todos los ciudadanos de Colombia y en lo que les espera. Que pensemos en qué vamos a hacer y qué podemos hacer todos y todas en el país por una patria mejor. Otros presidentes de las altas cortes han señalado que es importante que así sean 40 años después, se diga la verdad por parte de las personas que perpetraron esta situación y también algunas víctimas. Sus familiares han reclamado que se sepa la verdad, que se diga la verdad, sea la hora que sea. Rocío, pues humildes trabajadores del Palacio de Justicia también sufrieron la barbarie de la toma y retoma del edificio hace 40 años. Una de ellas se salvó de morir al encerrarse durante varias horas en un rincón del sótano. Esta es su historia. Dentro de esto, si hay dolor, está porque se sacrificó mucha gente, demasiado. Esto, niña Rocío, esto era entrar acá, esa puerta, era como entrar a un templo. Esta es la historia de Carmen Castro, o Carmencita, como todos la llaman en el Palacio de Justicia. En aquel noviembre de 1985 era la encargada de servir el café para los magistrados. Para ella, un gran honor, pero habla de lo que se rompió ese día de la toma por parte del M-19. Llego acá a la corte, es que llegan a la corte, así fuera a barrer, sirviendo café. Para mí esto era grandísimo porque yo quise mucho la corte, la quise y aún. Y por supuesto llegar hasta la plena, grandísimo, y ver todos los personajes discutiendo las salas, cuando eran las salas. Carmencita, cuando yo le pregunté de cómo se sentía volver acá versus a lo que había antes, usted se toca su corazón. ¿Qué es lo que siente? Amor, dolor por todos esos magistrados. Sí, por todas las personas que he conocido, las de las oficinas, todas esas asistentes, todos los personajes, buenas personas, excelentes personas. 40 años después, ¿la herida ya está cerrada o todavía está abierta? No, eso no se cierra. No, eso no se cierra. Carmencita, digamos que toda esa situación que padeció aquí desencadenó problemas de salud. Sí, porque mire que, como digo yo, me dolía tanto lo que estaba pasando, que cuando sucedió eso de lo de la corte, yo llegué a mi casa, llegamos como indiecitos,
llenos de negros, de ceniza. Y yo a los días me levanté, yo dejé a mis hijitos ahí y me vine para acá. Pero acá no los han entrado a uno. Y ya, los acompaña en todo. Carmencita cuenta que en medio de la destrucción, algunas de sus herramientas, platos y pocillos se salvaron de milagro en medio del fuego y las balas. Y así se puso manos a la obra en medio del dolor. Y yo, claro, yo no me podía quedar, dejarlos solos a los que quedaban, no podía, a nadie. Yo tenía que estar. Entonces su merced se puso a cargar expedientes, no, lo que quedaba. No, yo como estaba en la cafetería, era la que hacía el café para que ellas lo subieran, yo le dije a la secretaria, a la doctora, yo entré a la corte, allá en la cafetería, no hay roto, están muy bien las grecas y todo, hay loza buena todavía, y saquemos eso y lo llevamos para la Pombo y para la Casa de la Moneda. Y dijo, sí, bueno, entonces organice usted eso. Carmencita recorre el palacio hacia donde fue su oficina, el sótano. Ese 6 de noviembre recuerda que le dio la última palabra y el último alimento a la persona que fue la primera asesinada en medio de la toma. Y me recuerdo mucho yo hacía unas arepitas, sí, y tenía un café con leche. Y yo, don Jorge, que era el administrador, él bajó y se tomó un periquito y se comió 2 arepitas. Sí, el administrador. Y yo dijo, gracias, Carmencita, hasta luego, don Jorge. Y dijo, están ricas las arepas. Se fue, ya fue el primero que mataron al frente, en la entrada principal. Porque él salió allí subiendo la escala, a mano izquierda estaba la oficina de administración. Bueno, vamos a ir entonces a donde era el lugar donde usted estaba. No estoy aquí por allá. Mi lugar de trabajo, donde vi cómo entró el camión disparando. No, él entró de frente y no puede decir, pero sí estaban disparando. Yo estaba con mi compañera allí, y digo, ay, ¿qué es eso? Y ella dice, bala, eso es bala. Y nos fuimos de una, entramos para la cafetería. Nos fuimos por el pasillo y nos encerramos en la cafetería. Cuando usted ve el camión entrar, ¿qué siente? ¿Qué veía? No, vi el camión, vi esto que se venía encima de nosotros, sí, se venía, nosotros corrimos de miedo. Yo sentí miedo. Con doña Luz lo entramos. Estando en eso, no sé cómo apareció doña Alicia, otra señora también que repartía café, en el 3er piso, y le abrimos y cerramos y oscuro. ¿Cómo se salvan, digamos, cómo se resguardan? Ya nosotros apagamos la luz, cerramos y apagamos la luz y todos callados. Solo escuchábamos bala y decían, ¡viva Colombia! ¡Viva el M-19! Y disparando. Y muy rápido, un poquito tiempo, 10 minutos, gritaban, enfermero, enfermero. O sea, nosotros dijimos, hay heridos. Sí, con esa balacera, hay heridos. Ya hasta ahí, la balacera terrible, duro. Pasaron moviendo las perillas y si hay alguien acá, salga, que no les vamos a hacer daño. Nadie contestó allí, nosotros no, nada, quietos. Seguimos ahí y ya no se escuchaba la balacera, ya. Como a la 1, era como la 1:30, creía yo, más o menos a 1. Es cuando empieza a haber humo. Empieza a entrarse el humo, nos empieza a asfixiar y nosotros salimos. Salimos y gritamos auxilio, pidiendo auxilio, nos estamos ahogando. Alguien por allá nos contesta que mojemos toallas, que nos las coloquemos. Y escuchábamos auxilio de allá de la cafetería. Y nos cogimos de la mano, nos fuimos hacia allá, hacia la 8ª, cuando se explotó, hubo una explosión grandísima que nos mandó todos al piso. Quedamos debajo de los carros, ¿sí? Y todos en silencio, hasta que después
fulano, fulano, nos llamábamos para ver si estábamos bien. Cogemos y devolvámonos. Y nos devolvimos y nos encerramos otra vez. Después no, debemos salir. Ya aquí como no se escuchaba más, nos bajamos allá por ese lado al sótano, al otro, y allá las barandas, como eran de madera, estaban prendidas, estaban quemando. Ya mejor nos devolvimos y nos quedamos en la cafetería todo el tiempo. Regresamos cuando de pronto es cuando echa el roque. Por eso es que yo digo, ese roque que entró, que fue cuando hirieron al doctor, Nicolás Pájaro, ya mucha gente, hay un estruendo grandísimo que tumbó en los techos, cayó todo el cemento, ¿sí? Y dijimos, no, pues aquí nos vamos a morir. Acá nos vamos a morir, aquí ya se olvidaron de nosotros. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Divulgue ante la opinión pública. Inmediatamente. Es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? Luego, en doña Cecilia, mi compañera tenía un radiecito y lo prendió bajitico, bajitico. Y es cuando nosotros escuchamos que dice un periodista, dijo, no, con nervios se escuchaba la voz del periodista, de la persona. No, imposible, esto es inaudito, que el presidente de la República no le pase al teléfono al presidente de la Corte Suprema. Eso también para nosotros fue terrible. Aquí nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Cuando usted pasa y camina con sus compañeros tomados de la mano, ¿qué piensa usted? ¿Lo vamos a lograr otra vez? ¿Qué va a pasar? Sí, ya aquí estamos salvados. Hasta aquí vamos bien de que estamos salvados, que nos van a sacar. Pero cuando llegamos allá, ya nos devuelven. Porque la balacera que venía de arriba, de afuera, es terrible y ellos no nos sacan. Nos devuelven, nos tienen otro rato acá, hasta que esperan algo y nos sacan. Ya es la segunda vez que intentan, sí. La segunda vez, y vuelven acá. Sí. Y en ese segundo intento, ¿usted dice, sí la vamos a lograr o...? Sí, pues ojalá, sí, que sí vamos a lograr, ojalá que podamos salir, porque había mucha bala de afuera, de por allá. ¿Y todos acurrucados acá? Todos, sí, de la mano. Pues, y aquí ya estamos a pocos metros de la puerta. De la puerta, aquí estamos aquí. Es cuando nos devuelven, nos dejan por acá, otro rato. O sea, aquí llegamos y ya ve usted la posibilidad y salen corriendo todos. Sí, nos sacan así contra el muro, por las escalas, porque había unas escalas para esto. No subimos las escalas, sino por la Plaza de Bolívar, pegados. Y nos llevan a la Casa de Flores. Está aquí y logra salir. ¿Qué ve? ¿Sigue escuchando estruendos? Bala. ¿Ve destrucción? Destrucción. Y ahí es cuando yo cambio, uno cambia, se quiebra, viene llorar, ¿sí? Los nervios, porque ya uno ve todo lo que estaba pasando. Ataque de nervios terrible. Para Carmencita, luego de terminar su recorrido por lo que fue su lugar de trabajo, el mensaje es triste por las vidas que se perdieron. Pero no tuvo para decir, se pasó este sacrificio, se sucedió este suceso y se mejoró el país, se mejoró la justicia, se mejoró el país. En cambio, lo que sucedió, lo que viene es más destrucción. Su merced, ¿qué quiere con ese acto en el cual usted se hace presente cada año en el holocausto del Palacio? Una persona que fue fundamental, que fue importante, una persona humilde que quiso servirle a este palacio. Porque yo siempre lo llevo en el corazón y para mí es como una
un homenaje que yo hago a ellos, estar presente ahí ese día. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. En la Universidad de los Andes, en Bogotá, se rindió un sentido homenaje al joven Jaime Esteban Moreno, de 20 años, estudiante de esa institución y quien lamentablemente perdió la vida tras recibir una golpiza en la noche del 31 de octubre. Nicole Buitrago, ¿cómo se vivió este momento? Catalina, buenas tardes. A esta hora todavía se realiza este sentido homenaje precisamente en medio de la Plaza Lleras, una de las más principales de esta institución educativa en donde estudiaba este joven de tan solo 20 años de edad, acompañado de sus compañeros, de los amigos más cercanos, también de los docentes de las diferentes facultades, de sus amigos que hicieron un clamor a la justicia. Fue un momento también para el dolor, para expresarlo y sentirlo a través de las lágrimas. Pusieron una de las canciones más representativas, el himno de la alegría, precisamente para recordarlo como un ser noble, como un ser amable. Han dicho ellos que este momento se cataloga como un acompañamiento para honrar su vida y enviar un abrazo en la distancia a toda su familia. Hicieron también reflexiones sobre este tema, este caso y estos hechos a los que lastimosamente están expuestos ellos dentro de estas nuevas generaciones, dentro de las dinámicas sociales. Pidieron justicia y manifestaron que no se merecía nada de lo que sucedió esa lamentable noche del pasado 31 de octubre. Gracias, Nicole. 2 de la tarde, 25 minutos en otros temas. El embarazo adolescente persiste y sigue siendo determinante para que niñas y jóvenes abandonen el sistema educativo. Según un estudio de la Universidad Javeriana, más del 8% de las menores embarazadas no terminan sus estudios. Preocupa que las niñas entre los 10 y los 14 años son la población más vulnerable. Hace 17 años en el país se registraban 160.400 nacimientos de madres menores de edad. A hoy la cifra alcanza los 64.700 nacimientos entre niñas, adolescentes y jóvenes, lo que representa una disminución importante. Pero eso no significa que este deje de ser un problema sociodemográfico. El Observatorio de Educación de la Universidad Javeriana reveló que ese porcentaje de embarazo precoz aún es alto y está impactando directamente el proyecto de vida de las menores. Varias de estas niñas, cerca del 8.4 según Autoreportes, tienen que abandonar sus estudios y eso implica que van a tener truncadas sus trayectorias, bien sea porque no pueden continuar estudiando, porque las oportunidades laborales van a ser mucho menores. Uno de los grandes retos es enfrentar los riesgos que corre la población más expuesta, las niñas y adolescentes. Según las cifras, el 0.8% de niñas entre 10 y 14 años han estado embarazadas, mientras que un 11.9% de adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado al menos uno o más embarazos en su vida. Solo este año 1.630 niñas menores de 14 años de edad han sido madres. Es un delito tener relaciones sexuales con menores de 14 años en Colombia y aún así vemos un número muy elevado de niñas que quedan en embarazos. Sigue siendo un desafío de salud pública en donde las entidades estatales y otras instituciones dedicadas a la planificación como Profamilia buscan llegar a más territorios para entregar información oportuna y hacer pedagogía en las familias. Trabajamos con una red de jóvenes que está distribuido a lo largo y ancho del país. Son aproximadamente 1.300 jóvenes. Ellos trabajan multiplicando cada vez más la información y siendo entre pares los que divulguen y los que empoderen también con estas campañas de educación para acceso a métodos anticonceptivos. Manifiestan que no se puede bajar la guardia, que se debe fortalecer la prevención del abuso sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la educación integral en sexualidad basada en el respeto y el consentimiento. A las 2 de la tarde, 28 minutos, hay noticias positivas en Cali, donde se registró la tasa de desempleo más baja desde el año 2007. Muchas personas pasaron a la formalidad en el último trimestre. Luego de casi 2 décadas, según los registros de la Cámara de Comercio de Cali, la capital del Valle registró la cifra más baja de desempleo, con un 8.1% en el corte del trimestre julio-septiembre. Este buen desempeño responde en primer lugar al dinamismo económico, tanto de Cali como el Valle del Cauca, que vienen creciendo
por encima de las cifras nacionales, pero también al buen repunte que han tenido las exportaciones, que están creciendo más de un 17%. En términos de generación de empleos en la ciudad, Cali sumó más de 38.000 ocupados, destacando el aumento de la formalidad, lo que es un dato muy positivo. Estamos viendo una reducción en la informalidad laboral, pero de todas maneras sigue siendo un gran reto la informalidad empresarial. Cada vez que vemos hay una correlación entre menos personas desempleadas, hay más generación de empresas formales. ¿Por qué? Porque muchas personas al no encontrar empleo, pues optan por el emprendimiento. Cali espera que las cifras sigan siendo positivas para la ciudadanía. Durante este último trimestre del año, con el turismo y los eventos, se espera que el desempleo disminuya aún más. Nosotros como restauranteros buscamos la oportunidad que tenemos para aprovechar esos 2 últimos meses donde la venta nos aumenta y aprovechamos para tener temporales, en este caso en cocina y en servicio al cliente. Otra de las estrategias que ha funcionado en la ciudad para contrarrestar el desempleo ha sido las más de 5 grandes ferias del empleo que se han realizado en alianza con diferentes empresas y entidades públicas y privadas para llegar a aquellos que buscan trabajo en Cali. Pero mientras algunas ciudades como Cali celebran la disminución del desempleo, otras como Cúcuta pasan penurias por la alta informalidad. Incluso algunos jóvenes terminan en la indigencia, rebuscándose la vida. La migración y el desplazamiento desde el Catatumbo hacen aún más preocupante la situación. En Cúcuta, el 62,8% de los trabajadores viven de la informalidad de acuerdo con el DANE. Es decir, sin contratos, sin prestaciones y con bajos ingresos. Jorge Morales, comerciante desde hace 15 años en inmediaciones del Parque Santander, cuenta que cada jornada es una lucha por vender y no rendirse. Es difícil porque la situación del comercio está muy agotado aquí en Cúcuta, está muy acabado. Pero trata uno de ganarse el mínimo, superar el mínimo. Pero no todos logran alcanzar el equivalente a un salario mínimo. José Reyes vende mangos y jugos en una esquina y habla de lo difícil de subsistir. No, nunca mantiene un sueldo estable, ¿sí? Porque es el comercio. Hay unos días que son mejores que otros días bajan. Eso es diferente como a un empleado que sabe cuánto se va a ganar en el día. Para la Cámara de Comercio de Cúcuta es todo un reto, pero advierten que han venido trabajando en líneas de formalización de muchos de estos comerciantes. Por lo menos en este momento Cúcuta en materia de desempleo está ocupando el 5º lugar y en materia de informalidad el 4º lugar a nivel nacional. En medio de ese ejercicio hemos venido mejorando de forma paulatina y eso en una alta proporción es gracias a nuestros empresarios, pero que claramente hay factores internos y externos que siguen influyendo. Aquí confluyen varios fenómenos, entre ellos la migración y el desplazamiento campesino en el Catatumbo. Hay un porcentaje de jóvenes que al no encontrar oportunidades laborales terminan en las calles de la ciudad viviendo del popular rebusque. El Mundo Hoy nos trae el fin de una saga policial que se extendió por 40 años en Florida. El responsable fue hallado culpable. Presión social en Francia a 4 gigantes del comercio electrónico por vender muñecas sexuales con apariencia de niñas. Y una venezolana que convirtió el cacao en arcilla y sus esculturas en chocoarte. En Miami, uno de los casos más impactantes de la década de los 80 llegó a su fin gracias a la ciencia y a una muestra de ADN. Un jurado declaró culpable al hombre conocido como el violador de la funda de almohada, responsable de una ola de ataques sexuales que sembró el miedo hace 4 décadas. Robert Kyler, hoy de 66 años, fue hallado culpable de un ataque sexual ocurrido en 1984, siguiendo el mismo patrón que aterrorizó al sur de Florida en los años 80. Fue declarado culpable de allanamiento de morada, secuestro y agresión sexual. La víctima, que hoy tiene 63 años, testificó en la audiencia. En ese momento me puso algo sobre la cabeza, me quitó la ropa interior y me violó. La arrastró escaleras abajo y le puso una capucha en la cabeza. También le puso un cuchillo en el cuello y en el cuerpo varias veces.
Según la fiscalía, en los 80, Köhler era conocido como el violador de la funda de almohada, irrumpía de madrugada en las viviendas, cubría la cara de sus víctimas, las agredía sexualmente y desaparecía sin dejar rastro. Un crimen con decenas de víctimas que permaneció impune durante décadas hasta que la ciencia unió las piezas que faltaban. Las autoridades llegaron a él tras la detención de su hijo en 2020. Una muestra de ADN del joven quedó registrada en la base de datos. Al compararla con los perfiles genéticos de casos sin resolver, los investigadores notaron una coincidencia que sugería un parentesco con el agresor de los 80. Eso llevó a la policía a vigilar a su padre. Un agente encubierto lo siguió hasta un supermercado. Mientras hablábamos, él limpió la manija del carrito con un papel, que luego analizamos. El ADN del papel coincidió con el de los fluidos recogidos tras la agresión ocurrida en los 80. 2 días después lo detuvieron. Hasta ahora van 2 casos confirmados, pero su ADN está vinculado a por lo menos 25 agresiones sexuales tan solo en Miami-Dade. En Francia, el gobierno amenazó con vetar la operación de Shein si vuelve a permitir la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. El comercio de estos productos desató un escándalo en ese país y la ira de organizaciones que abogan por la protección de los niños. Muñecas como esta despertaron en Francia una polémica que tiene contra las cuerdas a varias plataformas de comercio en línea. Su apariencia infantil y carácter sexual elevaron la voz entre defensores de niños y niñas. Es intolerable. Este es el futuro. Si no podemos proteger a nuestros hijos, francamente, podemos hacer todo el negocio del mundo, pero ¿de qué sirve? La controversia ensombrece la inauguración de una tienda física de esta marca asiática en los almacenes parisinos de BHV, aunque ya retiró estos artículos. El ministro de Finanzas lanzó una advertencia si este tipo de productos vuelven a estar en circulación. Si esta conducta se repite, estaríamos en nuestro derecho legal y lo solicitaré de impedir el acceso de Shein al mercado francés. La empresa china dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades, aun si eso implica revelar los compradores. La Fiscalía en París abrió investigaciones que se extienden a AliExpress. Por su lado, la alta comisionada de la infancia condenó cualquier acción que pueda fomentar la pedofilia. Sabemos que poseer estos objetos, al igual que consumir videos o imágenes de este tipo, son pasos previos a la comisión de delitos. Son depredadores en potencia. En total, hay indagaciones en curso contra 4 plataformas web por difundir contenido tildado de violento, contrario a la dignidad y accesible a menores. Y esta es la historia de una chef muy particular. Es venezolana y transforma el cacao del vecino país en figuras artísticas, demostrando que se puede crear un mundo entero de chocolate. Cris Viera es una venezolana que trabaja en una arcilla muy apetecible, el chocolate. Sus obras, además de comestibles y deliciosas, no solo endulzan el paladar, sino que son dignas de exponerlas en un museo. Chocolarte sería la palabra ideal para describirla, y su marca se llama Black Box by Cris. Venezuela es una tierra bendecida con una gran variedad y altísima calidad de cacao. Y parte de mi propósito es aportar desde lo artístico, mostrar esa riqueza y esa diversidad de cacao a través de esculturas y de ilustraciones que definitivamente van más allá de lo gastronómico. Estudió en Argentina cocina y aquí en Venezuela se especializó en arte. Ha esculpido en chocolate animales y otras figuras, como este dragón de 3 cabezas. Hoy trabaja en la figura del maestro Simón Díaz. Por supuesto, los santos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles están plasmados en una tableta hecha de chocolate rodeados de almendras y nueces. Yo quiero posicionarme como referente internacional del arte en chocolate y también quiero que el cacao venezolano sea reconocido no solo por ser un ingrediente de excelencia, sino también por ser un lenguaje artístico. La música también tiene un lugar especial en sus creaciones, como la estampa del director de orquesta Gustavo Dudamel en otra tableta de chocolate. Su próxima meta es cruzar fronteras con su arte y competir internacionalmente con sus creaciones.
Y no podía despedirse sin plasmar a Noticias Caracol en una tableta de este delicioso chocolate, con el rostro de nuestro director Juan Roberto Vargas sobre el cacao venezolano. Sin duda un artista que cosechará muchos éxitos que no se derretirán fácilmente. 2:38 p.m. Más información de nuestro país. En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos se conocieron cifras que muestran los grandes retos que hoy tiene Colombia para combatir este delito. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué dice el informe? Lucía, muy buenas tardes. Estamos justo aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde ha acabado de hablar también Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Delito, que hace unas revisiones a las políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. Lo grave es que, por ejemplo, el último estudio que se realiza sobre la actualidad o sobre el panorama de lavado de activos en el país dice que entre el 2 y el 3% del PIB, es decir, de la economía colombiana, es por lavado de activos o por recursos ilegales. Y solo se tiene un informe del año 2022 o el más reciente es del año 2022 sobre las incautaciones a este delito. 12.5 billones de pesos en incautaciones de oro, de dinero, de otros bienes que venían del lavado de activo. Pero mire, si preguntamos sobre el conocimiento que tienen las empresas, también un blanco para realizar este delito, solo en Bogotá el 56% de las empresas tiene herramientas para evadir o para evitar el lavado de activos, y Cundinamarca también tiene herramientas, o el 43.3% de las empresas de Cundinamarca tiene las herramientas para prevenirse víctimas o para prevenir que su empresa sea utilizada para el delito de lavado de activos. Hablamos con el presidente de la Cámara y también con uno de los territorios afectados con este delito de lavado de activos, como lo es el Valle del Cauca. Esto dijeron. Con quienes coordinamos a veces no hay esas coordinaciones que puedan ser permanentes, que puedan ser debidamente coordinadas a través del tiempo o a través de cada anualidad. Eso lleva a que haya un total desconocimiento, para el caso nuestro, en Bogotá y en Cundinamarca, en unos porcentajes altos de empresarios que usted, si va y les pregunta, ¿usted sabe qué es un lavado de activos? Pues no tienen idea qué es el tipo penal del que estamos hablando. Se está presentando, por ejemplo, en el Valle del Cauca las estaciones de gasolina. Eso era prácticamente un blanqueo de dinero, precisamente en unas estaciones de gasolina que vendían la mitad de lo que vendía Cali en todo un año, y habían 2.000 o 3.000 personas en esos corregimientos. Ya la Fiscalía las identificó, las cerró. Mire, Naciones Unidas hizo varias recomendaciones a Colombia, a su gobierno, para adelantar políticas o dar cumplimiento a las políticas que ya hay para prevenir el lavado de activos en el país. Pero también dice que de los índices de la última evaluación, en donde Colombia está abajo, sigue esa calificación baja en la atención de ese delito. Yo creo que hay que mejorar la infraestructura completa del sistema, y el sistema somos todos, tanto Fiscalía, jueces, unidad de investigación y análisis financiero, sector privado, pero también sector público. Hay que movilizarnos todos para detectar oportunamente el lavado, ser mucho más inteligentes, no crear solamente una muralla, decir el lavado aquí no pasa, sino ser predictivos, identificar cuándo puede llegar y generar reportes que puedan convertir esa inteligencia en casos, inteligencia financiera en casos, y subir la sanción y las investigaciones asociadas al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. En 2028, en 3 años exactamente, se realizará una nueva evaluación a Colombia para saber cómo ha estado en los últimos 10 años en esa atención y prevención del lavado de activos en el país. La Cardio realizará la primera brigada de diagnóstico de enfermedades hepáticas y renales para niños. ¿Cuándo será y quiénes pueden asistir? Aquí les contamos. Los riñones de un niño se pueden deteriorar por múltiples causas, como malformaciones congénitas, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, entre muchas otras. Todas estas enfermedades renales pueden deteriorar la función renal, hacer que los niños terminen en diálisis y por tanto que necesiten un trasplante. En el caso de las enfermedades hepáticas es distinto. La principal causa es una enfermedad que conocemos como atresia de vías biliares. El 60% de los trasplantes hepáticos son por esta razón. Enfermedades que, si no se diagnostican a tiempo, pueden llevar a un desenlace fatal. Si las enfermedades renales no son tratadas o no responden bien al tratamiento, que es el caso de muchas enfermedades, pues puede llevar a una insuficiencia renal crónica, que el niño necesite diálisis y por tanto que necesite un trasplante. En el caso de las enfermedades hepáticas, en general son terminales y si no se tratan a tiempo o bien, pueden desencadenar la muerte del niño.
Por eso es clave aprender a identificar las señales de alarma. Inflamación que no esté justificada, que un niño deje de orinar o que de otra parte orine demasiado, los niños que no ganan peso suficientemente a pesar de mantener una dieta adecuada, la coloración amarilla en los ojos, en la piel, el sangrado digestivo es otro hallazgo importante. Con el fin de detectar este tipo de problemas hepáticos y renales, este 15 de noviembre la Cardio realizará la primera brigada de diagnóstico en su sede principal de Bogotá. Usted solo tendrá que inscribirse en el QR que aparece en la pantalla. Está dirigida para todos los niños o que ya tienen una enfermedad hepática o renal diagnosticada y que tienen dudas acerca del manejo del tratamiento o requieren una segunda opinión, por ejemplo, o para los niños en quienes los papás sospechan que tienen una enfermedad hepática. Es importantísimo que se inscriban previamente para la jornada y segundo, que por favor traigan todos los exámenes e imágenes y resúmenes de historia clínica si los tienen para poder hacer un mejor abordaje. Una detección temprana y un adecuado tratamiento pueden evitar un trasplante, complicaciones y la posibilidad de que el niño lleve una vida normal. A las 3:11 les contamos que la temporada de lluvia sigue generando inundaciones y pérdidas en regiones como Chocó y sus límites con el valle. Les tenemos reportes desde las regiones. Sigue siendo crítica la situación en el departamento del Chocó por la segunda temporada de lluvias. A la fecha hay más de 83.000 personas damnificadas en las 5 subregiones. La más golpeada en este momento es la del Bajo San Juan. En el litoral del San Juan, por ejemplo, ya se decretó la urgencia manifiesta debido a que más de 15.000 personas en este momento están con el agua en sus casas en 33 comunidades de las 64 que allí habitan. Ha dicho el alcalde que es una situación muy complicada porque el nivel del río San Juan ha alcanzado niveles históricos y se necesita con urgencia la atención de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Gobernación del Chocó. Pero ¿cuál es la situación que en este momento se vive en límites entre el departamento y el Valle del Cauca? Ángel Urduy nos amplía. Poblaciones como Cabeceras, Malaguita, Los Cuellar y Puerto Pisario, entre otras, que quedan al margen del río San Juan, en el lado del Valle del Cauca, se están viendo afectadas por la creciente del río que les ha inundado todas sus casas, sus cultivos, la escuela, el puesto de salud. Son más de 600 las familias que en estos momentos se están viendo perjudicadas y que le hacen un llamado a las autoridades para que les brinden ayuda. Estas personas no pueden ni siquiera salir de sus viviendas, pues todo el pueblo, todas las comunidades están inundadas. Vamos a ver cómo se comporta el clima en el departamento de Nariño con nuestro compañero David Sánchez. Compañeros, pues en Nariño son más de 20 municipios los afectados por las fuertes lluvias. En Mayama, por ejemplo, decenas de familias tuvieron que ser evacuadas por la creciente de varios afluentes. Asimismo, las vías han sido las más afectadas. Por ejemplo, la vía Pasto-Sandoná estuvo también cerrada y con caída de piedras. Las autoridades la lograron limpiar y hay paso restringido, pero la vía panamericana también hacia Cali registra varios deslizamientos y la vía hacia el mar también. Por otro lado, también Tumaco ha registrado algunos vendavales y en Pasto 4 barrios resultaron afectados. Hoy en Noticias Caracol iniciamos una campaña especial sobre la problemática de las basuras en Bogotá. Montones de residuos crecen sin control y muchas calles se han convertido en verdaderos vertederos mientras los operadores buscan mejorar sus estrategias de recolección. Así arranca este recorrido en una ciudad que enfrenta escombros, regueros y bolsas rotas en distintos puntos de la capital. Cada bolsa de basura en Bogotá cuenta una historia de consumo, de descuido y de una ciudad que necesita poner el foco en sus residuos. En la capital, cada día se disponen entre 6.000 y 8.000 toneladas de basuras, suficientes para llenar cerca de 120 camiones o formar una montaña de residuos del tamaño de un edificio de 20 pisos. Aún así, las calles vuelven a amanecer con regueros, escombros y bolsas rotas. La problemática de la mala disposición de basuras parece nunca acabar. Es una sumatoria de la falta de cultura, el no cumplimiento de los horarios, los días y las frecuencias, sumado a la necesidad de mejores estrategias de la administración. Uy, no, terrible porque los ratones,
los ladrones se esconden, marihuaneros. ¿Qué pasa? El reciclador recoge, pero él viene y bota la basura y después va y vende lo que le sirve. Salimos a las calles para tomarle la temperatura al dolor de cabeza de las basuras en Bogotá. Hemos recorrido tan solo 5 cuadras desde este punto inicial en el que empezamos nuestro trayecto de esta problemática de basura, desde el punto inicial aquí en el norte de Bogotá. Y vean la escena que es recurrente encontrar incluso al lado de los contenedores de basura que no están completamente llenos. Hablamos de estos residuos que no deberían ser depositados aquí, como sábanas y escombros. Escenas que usted se puede encontrar tan solo caminando unas cuadras desde su casa. En el occidente de la ciudad la imagen no cambia. Llantas, escombros, restos de comida y bultos que rebosan las tan solo 2 canecas disponibles en este punto. Pero la escena empeora en las zonas periféricas, incluso en las cercanías de las obras del metro de Bogotá en el sur de la ciudad. Y usted me contaba un dato muy importante, que esto en menos de 7 horas vuelve a estar así. Exacto. El operador pasa acá como mínimo 3 veces por semana, muchas veces de lunes a sábado, realiza la atención tal vez en 3, 4 horas, 4 o 5 viajes de vehículos que van al Parque de Innovación Doña Juana. Aquí vienen distintas personas y vienen directamente a botar todo ahí. Y por más de que sí, que está el aviso de que llamen, avisen, pero eso no confían de eso. Bogotá hoy se debate entre el reto de una ciudad que produce más basura de la que puede recoger y donde el crecimiento urbano y el consumo agrava esta problemática. El desafío no solo depende de los operadores o del distrito, también de la cultura, de cada persona responsable de lo que desecha. En Colombia se agudizan los problemas por el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. La Contraloría alertó por las crecientes cifras de afectados y por la desigualdad entre las regiones del país. Además, señaló la baja ejecución del presupuesto para este sector. El drama de no tener acceso al agua potable afecta actualmente a más de 5 millones de personas en Colombia, según lo alertó la Contraloría General. Pero también refleja en nuestros estudios que las diferencias entre unas regiones y otras son abismales. En la región andina la cobertura de los servicios públicos es del 90%, mientras en la región amazónica es del 43%. El vicecontralor también manifestó que el país tiene un retroceso en la inversión pública destinada a garantizar este servicio y otros relacionados con saneamiento básico. Cerca de 12,5 millones de personas tampoco cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones carecen del servicio de recolección de basuras. La Contraloría también revisó que de 790 plantas de tratamiento de agua potable en el país, por lo menos 190 de ellas registran deficiencias técnicas, es decir, que todavía muchos hogares, sobre todo los rurales en Colombia, siguen persistiendo coliformes, residuos sólidos, partículas en suspensión que llega a través de los grifos a los hogares. Y este panorama no va a mejorar pronto porque en el presupuesto general del próximo año los recursos destinados para agua, saneamiento y gestión integral de residuos se reduce en un 53%, pasando de 1,5 billones en 2025 a 700.000 millones de pesos en 2026. Para el presidente del gremio de los servicios públicos preocupa que las cuentas no se están haciendo bien y advierte que las empresas del sector podrían quebrar. Lo que hemos visto es que están haciendo muchas pequeñas cositas que no están solucionando verdaderamente el problema de esto. Y la parte de los marcos tarifarios nos preocupan muchísimo, primero porque no se está tomando todos los costos que son claves, porque aquí el riesgo es poner en riesgo a todo el sector. Y peor aún, los recursos que hay tampoco se ejecutan. Con corte a septiembre de 2025, la ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda solo alcanza el 23%. Y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, la ejecución apenas va en 22%. Con una luciérnaga, una talentosa y creativa antioqueña ha creado cuentos, ilustraciones, obras de teatro y hasta un podcast para que los niños aprendan a combatir sus miedos. Su podcast tiene miles de oyentes en Spotify y YouTube. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Luz
Lucía es un proyecto educativo que inició en 2015 a través de un cuento. El cuento narra la historia de los miedos, que es la mía, la tuya y la de todos. Este personaje se enfrenta a una araña y se le va la luz, y cuando se le va la luz pierde su identidad. Entonces le da mucho miedo, ya la noche es un lugar hostil y le da miedo salir con su luz. Su esencia es la que la hace irse en la oscuridad. Con sus más de 500 seguidores comenzó a tener la fuerza de transformarse en una obra de teatro que se ha presentado en diferentes escenarios del país. Estamos tan a gustito que seguimos volando. También talleres y un podcast con 33 episodios. Entonces el mensaje en todas las historias que tenemos son de valores humanos, de conocernos, reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros miedos, ser vulnerables para así poder enseñarle a los más chiquitos de la casa. Lucía hace mucho juego con la luz interna. Tuve un caso muy bonito de una mamá con una niña de 6, 5, 7 años que tenía ataques de pánico y me decía lo que le ayuda a gestionar a ella su momento es escuchar el podcast de Luz y Lucía. Entonces eso para mí es un motivo muy grande de seguir persistiendo y de seguir brindando este material de apoyo a través de lo que sé hacer, que es ilustrar, escribir y comunicar para inspirar a los demás. Un proyecto que busca seguir tocando corazones, cambiando vidas y ahora prepara un nuevo formato al ritmo de la música para ayudar a los niños de Colombia y muy pronto los del mundo. Hola amigos, los invito a que me sigan en mis redes y en mis historias en el podcast de Luz y Lucía. ¡Mua! Y a propósito, en un mundo donde ser padre no trae manual, una pareja de emprendedores decidió escribir uno. Con creatividad, tecnología y mucho amor, crearon una herramienta que acompaña, guía y transforma la manera de criar desde el corazón y con conciencia. Yo soy Diego Insignares. Yo soy Juliana Botero y esta es nuestra historia. Diego y Juliana son los creadores de Tulbi, el manual de instrucciones que no viene con los hijos. Ha sido un salvavidas, ha sido un apoyo incondicional para nosotros como familia. Se trata de una caja de soluciones físicas y digitales para promover la crianza informada y apoyar desde el mismo momento del embarazo. Gracias al acompañamiento de Tulbi hemos podido resolver muchas dudas en cuanto al crecimiento, a la estimulación. Una estrategia que con música conecta el cerebro y el corazón. Trabajamos las diferentes habilidades de los niños a través de actividades que ayudan en la coordinación, el movimiento, en la parte de sensibilidad. 17.000 familias en 21 países del mundo cuentan actualmente con el acompañamiento de Tulbi, una herramienta que además arroja datos que pueden ser usados con fines sociales y académicos. El objetivo de hacer la tarea muy bien hecha con los niños en los primeros años de vida es garantizar que le estamos entregando gente buena al mundo. Y a pesar de los retos, Tulbi se sigue expandiendo. Llega de manera gratuita a las zonas más alejadas del país con estaciones móviles y promueve la crianza activa, amorosa y consciente. Por ser innovación social al servicio de las familias colombianas, Juliana y Diego son colombianos que hacen historia. Hasta esta semana, Casa Plástica en el Distrito Artístico San Felipe presenta una muestra que reúne el trabajo plástico de 10 actores reconocidos en nuestro país. David Molina conoció esta propuesta que fusiona arte y actuación en un mismo escenario. Esta casa en medio del Distrito Artístico de San Felipe es el escenario de una exposición artística que por lejos está fuera de lo común y los une en la particularidad. Nunca antes, Action Art es el trabajo plástico de grandes personalidades de la televisión, como Ramiro Meneses, Diego Trujillo, Víctor Ruiz, Milady Tau, Juan Pablo Posada, Andrea Guzmán, Adrián Sánchez, y está la obra póstuma de Julio Medina, Sandra Reyes y Gustavo Angarín. Los artistas que conocemos todos en pantalla, en cine, en teatro, que aparte de que hacen eso no les es suficiente. Y en ese orden de ideas, pues lo que buscan es que la plástica les ha dado una forma de liberarse. Entonces esta exposición que tiene ahora, dentro de los 10 artistas hay 3 en homenaje póstumo, pues está haciendo como una reivindicación de esa divergencia. Casa Plástica es un espacio cultural que desde hace 3 años viene consolidándose como un punto de encuentro para la escena artística. Abrir un espacio para poder exhibir y mostrar
todas las artes. Aquí, a diferencia de una galería, no tenemos solo la exposición de las artes plásticas, sino que también hacemos obras de teatro, proyecciones audiovisuales, música en vivo. El mejor concepto para definir Casa Plástica es una miscelánea cultural. Esta muestra es la excusa perfecta para conocer otra faceta artística de los protagonistas de la pantalla. Cada uno es un mundo completamente distinto. Entonces, en ese mundo tocó explorarlo durante meses, ver qué tenían y cómo seleccionar específicamente qué piezas para poder desarrollarlas. Hay artistas que en unos de estos tenían solo un trabajo, otros tenían varios y otros tenían un sinnúmero de obras como el que está a mi espalda, que es Gustavo Angarita. Hasta esta semana estará disponible esta exposición de arte que explora esa faceta plástica de una manera íntima y honesta de un grupo de actores destacados del país. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Que cese el fuego. Hoy, que cese el fuego de la desinformación. Hoy, que cese el fuego de la agresión. Hoy, que cese el fuego de la descalificación y el fuego de la acusación infundada. Que cesen todos los fuegos que están queriendo dañar al país y que lo están dañando, que están quitándole confianza y fundamentalmente que le están quitando esperanza. Hoy, en este acto, queremos que haya memoria, pero que haya reflexión. Que pensemos en el país del futuro. Que pensemos en todos los ciudadanos de Colombia y en lo que les espera. Que pensemos en qué vamos a hacer y qué podemos hacer todos y todas en el país por una patria mejor. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. La verdad como derecho, en su dimensión pública, es un bien colectivo y en su dimensión individual es el espacio en que las víctimas dejan de ser invisibles. ¡Qué vergüenza el abandono en que dejamos a esas personas que estaban dentro del Palacio de Justicia! ¡Qué vergüenza como nación! ¡Qué vergüenza como comunidad que se pretende civilizada y democrática! Y los dejamos allí, incinerándose. Los dejamos allí, sumidos en el dolor, en la angustia, en el pavor. Así terminamos, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones, esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.